me digáis. ¿Vale? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la directora gerente del SEPAZ. Un asunto de importancia para la comparecencia de prensa de hoy, que es ofrecer a los extremeños y a las extremeñas los datos de gestión de las prestaciones a las personas en situación de dependencia en Extremadura. Ese sería el objetivo, ofrecer a los extremeños y a las extremeñas los datos de gestión de las prestaciones a las personas en situación de dependencia. Miren, el Gobierno de la Junta de Extremadura muestra su compromiso con las personas y lo hace en mayor medida con aquellas personas que más lo necesitan. Fruto de este compromiso son sus presupuestos generales, que han sido aprobados recientemente, donde más de 6 euros de cada 10 se destinan a lo que se conocen como políticas sociales, dentro de las cuales están incluidas la atención a las personas en situación de dependencia. Este año el presupuesto del 2018 ha vuelto a subir, como ustedes conocen, y no me voy a detener en ellos. Y esto lo hacemos sabiendo que el Gobierno de España no cumple con la Ley de la Dependencia y así ha sido reconocido por el propio Ministerio de Sanidad con la financiación relativa y que se contempla en la Ley de Atención a la Dependencia. Es decir, la Ley de Atención a la Dependencia lo que dice es que un 50% debe estar financiado por la comunidad autónoma y el otro 50% debe estar financiado por el Estado, y ahora mismo casi el 88% está financiado por la comunidad autónoma y solo el 12% está financiado por el Estado. Y eso es, a pesar de todo eso, nosotros hemos seguido subiendo como comunidad autónoma los presupuestos del servicio del SEPAZ. Concretamente, en Extremadura es la segunda comunidad autónoma donde menos invierte el Estado. Extremadura es la segunda comunidad autónoma donde menos invierte el Estado y donde más invierte la comunidad autónoma en fondos públicos para atender a las personas en situación de dependencia. La comunidad autónoma, como les decía, pone cerca del 88% del gasto público en dependencia frente al 12% que pone el Estado. Esto es muy grave y es especialmente grave en una comunidad como la nuestra, que tiene una población envejecida y que tiene una dispersión geográfica muy importante. Y fruto de ello, he de decirle que el gasto público para atender a una persona en situación de dependencia en Extremadura, dicho por los expertos, es de más de 10.000 euros frente a la media nacional, que es algo más de 8.000 euros. Por lo tanto, en aquella comunidad autónoma donde más se necesita, es la segunda comunidad autónoma donde menos invierte el Gobierno de España. Aún así, los datos de gestión del SEPAZ son razonablemente buenos y nos dan una clara tendencia para seguir mejorando y para ofrecerle a los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten el derecho que le corresponden por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En ese sentido, y sin pararme en más detalles, paso a describirle los datos que son el resultado de la gestión del SEPAZ. La mayoría de los datos que iré diciendo lo tienen ustedes en el dossier que les acabamos de ofrecer, pero no obstante yo se lo describo de forma resumida para que ustedes lo tengan de primera mano. Para que se inicie el procedimiento de reconocimiento del derecho a recibir un servicio o una prestación para atender a las personas en situación de dependencia, debe partir de una solicitud que hace el propio interesado. En este sentido, les diré que a 31 de diciembre del año 2017, el número de personas con solicitud para ver si tenían algún grado de dependencia
era de 54.542. Esto supone un incremento de un 3% más que en diciembre del 2016. Si hacemos la media de solicitudes por día, nos dará una media de 4 solicitudes al día, con un incremento absoluto en número de solicitudes en este año de 1.550 solicitudes más que tuvimos en el año 2016. Si este dato lo referenciamos a la población que tiene Extremadura, a la población extremeña, corresponde a que cada 100 habitantes presentan 5 solicitudes. Somos, de esta forma, la comunidad autónoma de todo el país que más solicitudes recibe de toda España. Primera conclusión. Referenciado este dato a la población extremeña, somos la comunidad autónoma, en función de su población, que más solicitudes para la atención a la dependencia recibe de toda España. Una vez presentada la solicitud por parte del ciudadano, lo que procede después en la tramitación de la ley es la valoración de ese ciudadano que ha solicitado ser valorado. El número de personas valoradas a 31 de diciembre de 2017 es de 47.786 personas. Esto corresponde a el 88% de las solicitudes presentadas. Y en trámite de valorar se encuentra el resto de las solicitudes, es decir, un 12% del total de las solicitudes presentadas. Pero es un buen dato que tengamos ya el 88% de solicitudes valoradas. Volviendo a referenciarlo a la población que hay en Extremadura, tenemos un 4,4% de solicitudes valoradas, ocupando el cuarto lugar de todas las comunidades autónomas con más solicitudes valoradas de todo el país. Ocupamos, y esta es la segunda conclusión, el cuarto lugar de todas las comunidades autónomas con más solicitudes valoradas de todo el país. Con estos datos podemos afirmar que desde que llegamos al Gobierno allá en el año 2015, el número de personas con dependencia reconocida se ha incrementado en un 45,2%, lo que suponen 10.937 personas más frente a una tendencia que existía en la legislatura del 2011 al 2015 en una tendencia a la pérdida del derecho a recibir atención a la dependencia. Es decir, en esta legislatura hemos invertido la tendencia que se había generado en la legislatura anterior. Una vez valorada la solicitud y reconocido el grado, procede a atender a las personas a través de un determinado servicio o de una determinada prestación. Decirles que a 31 de diciembre de 2017 hay 25.582 personas beneficiarias, lo que supone un incremento en el año 2017 con respecto al año 2016 de un 4,6% más. Es decir, hemos incorporado en este año 2017 1.147 beneficiarios más a la ley de la dependencia, que si lo comparamos con las cifras que teníamos en el año 2015, hemos subido en el número de beneficiarios en un 17,7% más. Esto quiere decir que el 72,8% de las personas en situación de dependencia en Extremadura están siendo atendidas, lo que se encuentra en la media del país. De esta forma, este año hemos disminuido la lista de espera para ser atendidas las personas en un 11,2%. Referenciándolo a la población de la comunidad autónoma, Extremadura ocupa un digno quinto lugar de todas las comunidades autónomas en personas atendidas, con un 2,37%. En coherencia con la Ley de Atención a la Dependencia,
las personas que atendemos lo hacemos a través de servicios. Y además lo hacemos a través de prestaciones o servicios fundamentalmente públicos. 3 de cada 4 prestaciones o servicios son para la atención a la persona en situación de dependencia, es decir, el 75,8%, mediante servicios profesionales, y el resto, es decir, el 24,2%, son prestaciones económicas para la atención en el seno de la familia. Así, Extremadura ocupa el 6º lugar entre las comunidades autónomas en la dotación de servicios para personas en situación de dependencia, habiendo crecido este año en el número de servicios para atención a las personas en un 8,7%. Hemos reforzado la apuesta por los servicios públicos y en esa línea vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. De hecho, le puedo decir que hemos incrementado el número de personas que reciben teleasistencia en un 25,4%. Hemos incrementado el número de personas que reciben servicios en pro de la autonomía personal en 14,1%. Personas que acuden a centros de días en un 10,2%. Personas que reciben ayuda a domicilio en un 8,1%. O personas que han tenido que ser ingresadas en residencia en un 2,9%. Hay 849 personas más que en 2016 que reciben prestaciones económicas vinculadas al servicio, lo cual no es nada despreciable como fuente de riqueza y empleo para nuestra región. Terminar hablándoles de los dependientes moderados. Saben ustedes que con el Real Decreto Ley 20/2011 y después el Real Decreto Ley 20/2012 se retrasó la incorporación de los dependientes moderados o grado 1 para julio del año 2015. Fue la lista de espera que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Decirle que con respecto a los dependientes moderados o grado 1, el 79,4% de los pendientes de resolver su expediente en 2015 lo tienen ya resuelto y el 20,6% están en trámite de resolución, con lo cual estamos cumpliendo con las tareas que teníamos previstas. Por mi parte, nada más, y ahora abierto a cuantas preguntas sobre este tema o cualquier otro tema tengan. ¿Preguntas? ¿Está claro? Muchas gracias a todos y a todas.